esta unidad, que la vamos a desarrollar en dos secuencias, tiene que ver con el concepto del pensamiento sistémico, pero antes de eso vamos a ver algunos antecedentes. De acuerdo, digamos, con lo que expresa Russell-Ackoff en su vasta bibliografía. Russell-Ackoff murió ya en el año 2009, pero tiene una bibliografía muy prolífera, digamos, muy interesante, de amena lectura, así que se los recomiendo para interiorizar y ampliar estos conceptos que nosotros estamos viendo aquí. Pero bueno, él señala que en la era, digamos, sistémica hay tres tipos de problemas. El problema de humanización, el problema del autocontrol y el problema de ambientalización. Creo que el orden correcto es autocontrol, humanización y ambientalización. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, aunque hoy comience su presentación. Pero bueno, como les decía, tendríamos que ver un poco los antecedentes de desde dónde venimos y por qué hoy estamos con este concepto que ha evolucionado. Bueno, como ustedes pueden ver ahí, esto hace referencia a lo que uno siempre menciona e incluso trabaja mucho, los conceptos de la denominada revolución industrial, ¿no es cierto? O de las revoluciones. Ya hoy estamos por la cuarta revolución industrial, que está, digamos, promovida por el advenimiento de las tecnologías exponenciales. Pero bueno, inicialmente la primera revolución, que es la que genera, digamos, ¿no?, ese cambio paradigmático en la forma de conceptualizar y de producir, bueno, ¿qué es lo que presentaba, digamos, ¿no? Un basamento de conceptos que, bueno, justamente por el avance y por la llegada de las otras revoluciones, han ido siendo modificados, han sido modificados. Bueno, en esto sintetizamos un poco el pensamiento que Russell-Ackoff tiene respecto a el abordaje de las situaciones problemáticas. Desde la perspectiva de Russell-Ackoff, él menciona las situaciones problemáticas a partir de las cuales vamos a extraer los problemas. El problema no es un concepto que viene dado, que viene recortado para su comprensión. El problema hay que extraerlo de una situación en la que puede haber más o menos grados de complejidad, y ese ya es todo un arte, digamos, ¿no? La identificación, la visualización, la comprensión de un esquema de interrelaciones que desde la posición de diferentes actores se plantee para el abordaje, bueno, nos dará en función de la experiencia y del grado o de la maniobrabilidad, la identificación más acercada o más lejana de eso que intentamos describir como un problema. Porque, claro, nosotros hoy, ¿qué hacemos mientras estamos estudiando? Decimos que, o normalmente en las asignaturas nos dan el problema delimitado, redondito, ¿sí? Pero cuando vos ejerzas, el problema no va a venir redondito. Incluso supónganse que venga un cliente o un comitente a decirles, necesito sus servicios. Muchas veces no le va a poder darlos o definirles el problema real que tiene. Le va a dar parámetros, le va a dar indicaciones, pero es muy difícil que venga con una explicación acertada y cabal de qué es lo que está sucediendo que lo está afectando. Entonces, eso también genera una exigencia, digamos, ¿no? Y entonces acá, ¿qué es lo que nos dice? Que la habilidad de una persona de administrar sus asuntos o de la sociedad depende más de qué? De la comprensión y actitud hacia el mundo que lo contiene, que los métodos de atención. Él no dice atención, él dice resolución de problemas. Si no comprendemos y no tenemos una actitud, ¿no es cierto? Si no generamos o promovemos la acción, no hay método que valga. Bueno, entonces, como les decía, los antecedentes conceptuales.
¿Sobre qué tecnologías estaba, digamos, basado lo que él le denomina la era de la máquina, ¿no es cierto? Generada, digamos, justamente por esa impronta dada por la revolución industrial, ¿no? Dos conceptos que me imagino que ustedes deben conocer bastante bien, ¿m? El reduccionismo y el determinismo. ¿Qué me pueden decir de cada uno de ellos? Buen día. Yo entiendo que por reduccionismo se trata de simplificar la cuestión o el problema, llevarlo lo más chico posible para, no sé, cómo determinar lo más importante y empezar por ahí. Y el determinismo supongo que es como tomar un objetivo y tratar de llevarlo a cabo, cueste lo que cueste. Por ahí el reduccionismo va también más a desglosar las situaciones para encontrar los problemas o desglosar los problemas para poder ir resolviéndolo de mejor manera, quizá. ¿No será la reducción del tiempo? O sea, me da más a eso que en realidad a tener que hacer algo más pequeño. El reduccionismo no sé a dónde aplicarlo, pero por ahí en sí va a lo sintético, a lo concreto. Si hablamos de tiempo, como puso acá Jorgelina, capaz que vos tenés no sé cómo aplicarlo al tiempo, pero tenés un proceso que se hace, no sé, en 10 minutos y aplicando reduccionismo, por ahí lo acortás a 7 minutos, haciendo que un proceso sea más concreto, sintético, no sé. Tratando de trabajar con lo que dijo Jorgelina igual. Vos decís que no sabés a qué aplicarlo, pero estamos hablando claramente de la atención de situaciones problemáticas, digamos. No estamos hablando de un problema en particular, sino de una situación problemática, es decir, de la atención de problemas, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos define Rasselakov un problema? Lo define como un sistema de desorden que produce insatisfacción. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Tenía el concepto, pero no quería arriesgarme a decirlo. entonces estamos ante una situación que, independientemente de lo que sea, bueno, se expresa por la disconformidad, por la insatisfacción de alguien. Es decir, tiene que haber alguien que viva esa insatisfacción. Porque si no hay alguien que la viva, no hay problema. Es decir, qué sé yo, no sé, tal vez en Venus haya 110 grados centígrados. Y bueno, ¿eso es un problema? Y no, porque nosotros vivimos en la Tierra. Ahora, si estuviéramos en Venus, sí sería un problema. Entonces, a veces creemos que una alta temperatura sería un problema. Si por sí sola, no. Tiene que haber alguien que lo experimente eso. Entonces, para poder atender o comprender y accionar ante esa situación que está produciendo cierta insatisfacción, una tecnología que podemos aplicar es la de reducir a expresiones mínimas eso que vemos como un todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en términos ingenieriles, ¿qué hago? Al motor, ¿qué le hago? Le reducir la cilindrada, pero si gasta mucho. Si el problema es que gasta mucho, por ejemplo. Ah, bueno, pero si yo quiero saber cómo funciona el motor, ¿qué hago? Lo Claro, desarmás. Claro, lo es lo que iba a desarmo, hacer hoy de segmentar los problemas, ¿no? Desarmarlos. lo desarmo. Ahora, ¿hasta dónde o hasta cuándo puedo desarmarlo? ¿Hasta dónde sabes? Bueno, se supone que sé desarmarlo. No sé si lo sabré armar, eso ya, pero desarmarlo se admite que nos damos maña para desarmar, ¿no? Yo cuando estudiaba tenía un reloj a cuerda y estaba estudiando estos temas y dije, y además, viste que a vos te dicen siempre, pero si vos estudiás ingeniería, ¿no les dicen así a ustedes? Nena o nene, arreglame esto, fíjate aquello, aquello, y vos lo mirás como diciendo, y te miran y dicen, si vos estudias ingeniería, o sea, vos como estudias ingeniería tenés que saber todo. Entonces yo me la creí y dije, este reloj, ¿sabe cómo lo voy a...? Y lo desarmé todo. Y después lo dejé, porque no pude ni pensar cómo iba Nunca más se vio el reloj en la vida. Nunca más, murió el reloj ahí. En definitiva, Bueno, profe, para terminar,
lo desarmás hasta lo irreducible, ¿no? Hasta que te tocas, no sé, la biela y no la podés armar. Exacto. Hasta ¿Qué lo pasaría si irreducible, yo... lo irreducible. Bien, porque ¿qué pasaría si una vez que llegué a la biela, como dice acá Agustín, estoy leyendo, ¿eh? Eh, claro, acá Nicolás dice, después lo armás y te sobra siempre un tornillo. Es verdad, siempre te sobra algo. Vos decís, ¿y este de dónde salió? Y lo más lindo, que cuando lo pones en marcha anda, a pesar de Y capaz esos, de que esas no te piezas. olvidas ese tornillo, profe, estaba el pedo ahí. No, pero antes de desarmarlo estaba dentro. Y el motor funcionaba. Después dejó de funcionar. Capaz que fue porque el motor se dio cuenta que tenía un tornillo de más. Entonces dijo, no, ya no puedo andar. ¿No? Bueno. eh, pero es cierto, una vez que vos desarmaste todo, y vos ya una vez que, por ejemplo, tenés la biela o tenés el pistón, si ya al pistón lo querés desarmar, ya deja de ser un pistón. Entonces no lo podés, o sea, no, llega un momento que vos no podés seguir reduciendo. Y entonces eso es el reduccionismo. ¿Y el determinismo? ¿Qué nos estaría diciendo? No, digo, ¿con qué lo podemos? Porque ustedes estos conceptos lo utilizan en otras materias de las físico-matemáticas, ¿no? De las básicas, de las ciencias básicas. Porque ¿con qué concepto está asociado el determinismo? Yo lo que iba a aportar, profe, que por ahí el determinismo va a justamente determinar las situaciones o los problemas que creemos que se están dando. Determinar las cosas en sí. Bueno, Capaz que pero ¿de qué manera? Hay dos conceptos asociados al determinismo. Si vos decís determinismo, automáticamente aparecen dos cosas ahí, pegadas. yo creo que lo primero es un pensamiento crítico, como base. Yo no me regaría a determinar algo si no tengo conocimiento o no tengo una base sobre el tema. ¿Y los demás qué dicen? Yo creo que como usted se refería a lo del teorema, es más estricto, tipo como por doctrinamiento. Y a ver, ¿cómo sería? Como más puntual o más detallista, puntilloso, digamos. Claro, a mí me suena más como a determinar una situación o a determinar un problema o el entorno en el que está sucediendo. Como que el determinismo se basa en encontrar una solución exacta, digamos, y por ahí lo del reduccionismo es minimizar más los problemas. Bueno, lo del reduccionismo dijimos, ¿no? Que es agarrar el problema y dividirlo en sus partes indivisibles, llevarlo a sus partes indivisibles, porque al llevarlo a su parte indivisible, lo que nosotros pretendemos hacer es conocer cómo funciona cada una de las partes y con el conocimiento de eso, explicar el conocimiento del todo. Si volvemos otra vez al ejemplo del motor. Yo creo que el determinismo sirve más como algo que que está preestablecido, ponerle como un teorema. El teorema te dice que va a ser así y tiene que ser así, no hay otra manera más. El Ajá. reduccionismo te da la posibilidad que vos puedas ser libre de desarmarlo y volverlo a armarlo mal. El determinismo, para mí, debe explicar que como si lo desarmás, tiene que tener una sola manera de armarse. No tenés la manera de equivocarse. El determinismo debe ir por ahí con la estructura de los componentes o de las partes. La estructuración de sistemas o algo así, ¿no? Por ahí. Como que el determinismo engloba no sé si el reducismo, pero bueno, es como la estructura de las cosas. O de Vamos a avanzar y a ver si lo que ustedes dijeron más o menos se acerca o no. Reduccionismo. Todos los objetos y eventos, sus propiedades, nuestras experiencias y conocimientos que tenemos sobre ellos, ¿sí? Están conformados por partes indivisibles, ¿no es cierto? Elementos últimos o parte indivisible. Eso había quedado claro, más o menos lo habíamos dicho. Y el determinismo, como les dije, está asociado a dos conceptos que van siempre de la mano. ¿Sí? Ah, bueno, perdón. Y esto también tiene que ver con lo anterior, que también ya lo habíamos dicho, cuando queremos explicar a partir del comportamiento de cada una de las partes el comportamiento del todo. Y con respecto a lo que es el determinismo, estos dos elementos que les decía, causa y efecto. Esas son las formas de procesar el por qué está sucediendo algo.
¿sí? Para que haya un elemento emergente, tuvo que haber algo que lo promueva. Entonces, ese algo que lo promueva era considerado como la causa. Y eso que se promovía era el efecto de esa causa. Tiene que ver con estos conceptos que estamos viendo en pantalla. El concepto de necesidad y suficiencia, porque entonces aparece el tema este que yo les decía, que normalmente en las materias de las matemáticas, de las físico-matemáticas se utiliza cuando decía, es condición necesaria y suficiente para que tal cosa. Y también el otro elemento que es, una cosa no puede ocurrir sin la otra, es decir, nunca puede haber un efecto si no se produce primero la causa. ¿Por qué? Porque la ocurrencia del primero estaría asegurando la del segundo. Bueno, esto era lo que se tenía como premisas y explicaban o trataban de explicar esos fenómenos que ocurrían, ¿sí? Entonces, ¿cómo explicábamos los fenómenos? Lo explicábamos justamente de esta forma, aplicando entonces el determinismo y el reduccionismo. Pero ustedes ya se están imaginando de que había cosas que se observaban y que no respondían a estos parámetros o a estos preceptos, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué les voy a mostrar acá? Seguramente el otro día me dijeron que ya habían visto muchas cosas de ello. Bueno, acá es un extracto del film Tiempos Modernos, donde todo esto que estamos hablando hoy, todo esto que podemos leer, que podemos ampliar en la bibliografía, porque ¿qué significó, digamos, que el ingeniero James Watt pudiera desarrollar su famosa máquina de vapor y instrumentarla de tal manera que cambiara los paradigmas de la producción? ¿Qué significó en términos sociales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá van a ver en este lapso pequeño de este largometraje esos aspectos, digamos, que con una producción hollywoodense uno puede, digamos, observar, ¿no? Cómo se han exacerbado, cómo se han maximizado estos elementos que eran considerados rutinarios y formaban parte de la vida de las personas en los diferentes ámbitos de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo con el cual se empieza a utilizar, con el cual se introduce, digamos, dentro de la matriz productiva la máquina, digamos? ¿Qué llevaba implícito? La posibilidad de contar, digamos, dentro de los medios de producción, este tipo de tecnología. ¿Puede repetir la pregunta, profe, que yo no la escuché? ¿Qué llevaba implícito instrumentar, aplicar dentro del entramado socioproductivo este tipo de tecnología, ¿no? Profe, ¿estás viendo el chat o te digo lo que dicen? A ver. Dice, reducir tiempos, costos y mano de obra. Eficiencia en sí, ¿no? Sí, está bien. Pero algo más genérico, digamos, ¿no? Innovación también, profe, porque Mayor productividad, ¿qué más? La producción. la innovación que traen esas cadenas de producción, ¿no, profe? Bueno, existían antes. Era como... Aumentar la producción y reducir el costo y tiempo. Lo que pretendía la instrumentación de esta tecnología era que la máquina haga el trabajo del hombre. Claro. Que haga el trabajo del hombre. Entonces, pero había una paradoja, que cuantas más máquinas se usaban, más se lo consideraba al hombre como una parte de la máquina. Entonces, se alejaba de esa premisa de que la máquina venía a reemplazar al hombre en su trabajo, digamos, que iba a ser el trabajo de él. Entonces, ahora lo vamos a ver claramente, en una sección, cuando el dueño de la planta o el jefe les dice que cuando les da el horario de almuerzo. Bueno, el horario de almuerzo, pero después le dice, revisa ahí, no sé, tiene un registro de productividad y se ve
que lo vio medio bajo, entonces lo llama al operario que controla la velocidad de la línea y le dice, dele un poco más. ¿Dele un poco más de qué? De velocidad a la línea. Entonces los operarios, ¿qué tienen que hacer? Tienen que trabajar más rápido. Entonces, para la máquina, girar más rápido no es un problema. Pero el problema era para los operarios que estaban asociados a esa máquina. Bueno, vamos a verlo para que ustedes puedan... Y presten atención porque hay algunos detalles que después lo vamos a ver, yo le voy a preguntar, que, bueno, se buscaba, digamos, con la instrumentación de esto. No sé si prestaron atención a algunos de los elementos que venimos mencionando, ¿no? Veníamos hablando recién. Como por ejemplo, cuando él los molesta, digamos, con el aceitero y la línea de marcha está andando, todos van a trabajar aunque él siga molestando. Tienen que parar la línea para que le presten atención a lo que él hace, ¿no? Y bueno, cuando traen la máquina de la comida, era justamente para ver si mientras el operario comía, podía seguir trabajando. Y no sé si ustedes vieron, en un momento dado, él con las manitos sigue ajustando, mientras está puesto dentro de la máquina, las manitos le seguían con las dos herramientas ajustando. Bueno, en ese sentido, ustedes ya pueden darse cuenta, esto que les decía, ¿no? Que cuantas más máquinas metíamos, más pasábamos a formar parte de esas máquinas. Otro de los elementos clave también que se ve ahí es el ámbito de desempeño, ¿no? Porque, claro, esto es una producción cinematográfica, entonces uno ve que los pisos tan pulcros brillaban, pero no era normalmente así los ámbitos de desempeño donde la gente trabajaba, ¿no? Incluso hoy en día, ¿no? Hay muchos lugares todavía que están en situaciones, digamos, tal vez no del todo acordes a las normas, Bueno, en aquella época mucho menos. Y entonces lo que se pretendía a través de, generado, digamos, ¿no? Por los ingenieros industriales mecánicos de aquella época, los estudios del trabajo, ustedes hablaban de productividad y demás, bueno, sí, claro, apuntaban a una mayor eficiencia, pero desde el punto de vista de la producción, digamos, sin tener en cuenta el contexto del individuo. Si bien se estudiaban las enfermedades profesionales y demás, era justamente para que no se enfermara en el ámbito de trabajo, ¿no? Pero las soluciones y los métodos tenían que ver solo y pura exclusivamente a ese ámbito reducido y no se extendían más allá, cuando en realidad la eficiencia, digamos, de cualquier empresa no depende solo de lo que el operario haga o del empleado haga en el horario de trabajo y dentro de la empresa o de la fábrica, sino de lo que hace después, de cómo vive después, de los problemas o de las interacciones que desarrolle por fuera de eso, ¿no? Entonces, ella está dando una idea de que no alcanza con organizar un esquema de desempeño solo en el ámbito del trabajo, sino que tiene que ir mucho más allá, tiene que contemplarse de modo integral, ¿no? De modo holístico. Seguimos evolucionando, avanzando en el tiempo, empiezan también a aparecer estos elementos que yo les decía, que empiezan a mostrar cambios o emergentes que no responden o que no tienen, digamos, una representación o no se pueden explicar, sería la palabra, en base a estos conceptos que ya acabamos de ver. A diferencia de lo que hacíamos con el reduccionismo, que era dividir los elementos, el todo en sus elementos últimos, ahora lo que hacemos es, bueno, ¿y para qué hacíamos eso? Era para conocer y entonces explicar el comportamiento de cada elemento y con eso ir al comportamiento del todo. Bueno, ahora es al revés. Lo que se trata de hacer es explicar, a partir de comprender el todo, el comportamiento de aquello que lo compone a ese todo. Aparecían preguntas como, porque habíamos visto el tema de causa-efecto, de, bueno, fenómeno, vamos a aceptar que hay una causa que promueve ese efecto.
Y a esa causa entonces, ¿qué la promovió? Bueno, la promovió otra causa anterior. Bien, y así podemos seguir. ¿Hasta dónde? Hasta una causa primera. Entonces, bueno, aparecen los debates filosóficos, los debates teológicos que dicen, bueno, esa causa entonces es Dios, ¿no es cierto? Así también, como se explicaba eso, se trataba de explicar el libre albedrío, que para un universo determinístico no podría serlo. ¿Cómo explicamos el comportamiento de ese sistema en el cual nosotros, o de ese todo en el cual nosotros estamos? Ya no lo explicamos por cómo se comportan sus componentes, sino lo explicamos por el sistema que contiene a ese o al todo que estamos nosotros. Yo estoy hablando de sistema, pero todavía no introdujimos aquí el término. Entonces, hablamos del todo, ¿no? ¿Cómo explicamos el comportamiento de ese todo? Bueno, fíjense que acá lo que dice es la conducta de ese sistema se explica por referencia al suprasistema que lo contiene, es decir, es un sistema mayor. Y la conducta de ese suprasistema, y bueno, de otro y de otro. ¿Y hasta cuándo? Y bueno, pierde practicidad ir a buscar la explicación de ese último o de ese gran suprasistema. Porque, a ver, si yo les pregunto a ustedes, claro que acá estamos en una situación de heterogeneidad muy grande, pero vamos a suponer que les pregunto a los químicos y a las químicas, si yo quisiera explicar el comportamiento de la carrera de ingeniería química, ¿dónde buscaría la respuesta? Vale esta pregunta para todas las especialidades, ¿no? La dirigí a los químicos para hacer un ejemplo. Bueno, los industriales pueden pensar lo mismo, los mecánicos pueden pensar lo mismo, los civiles, digamos, los agrimensores no, porque no tenemos ninguno, pero digamos, de todas las especialidades que están presentes pueden hacerse la misma pregunta, ¿no? Si queremos explicar el comportamiento de nuestra carrera, ¿dónde iríamos a buscar esa respuesta? Y yo creo que pensaba en la universidad o en la sociedad, quizás. El director de carrera. El director de carrera. Pero es un ente, no es un... Al director de carrera. Bueno, no, está bien. No lo personalicemos, no lo personalicemos. Entonces, si no es el director, ¿qué es lo que sería equivalente al director? Sí, la universidad con mi hijo Agustín. Estabas mejor orientada cuando hablaste del director. La facultad. A ver. El responsable de ingeniería industrial, que sería el departamento, no sé cómo se dice, porque no conozco el término. No importa el nombre, no importa, pero digamos, si yo quiero, porque, ¿qué es lo que pasa? Agustín tiró dos sistemas que, digamos, tienen 2 o 3 talles más grandes de lo que deberíamos considerar. Y Jorgelina lo planteó en términos de talle bien, pero después, bueno, ante la presión, sucumbió y fue por un talle más grande. Pero, digamos, ¿por qué quiero decir con estos detalles? Que evidentemente, y el que dijo de la sociedad también, Agustín, que habló de la sociedad también, es otro sistema, pero con un talle muchísimo mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que si yo quiero explicar, por ejemplo, el comportamiento de la carrera, cuando hablo del comportamiento de la carrera, quiero decir qué es la carrera, cómo está compuesta, por qué tiene 5 años, por qué tiene tantas materias, por qué se da donde se da, en fin, ¿no? Quiero explicar la carrera. Entonces, tengo que hacer referencia a aquel sistema que la contiene. Y el primer sistema que la contiene es el departamento. En este caso, el departamento de ingeniería química, el departamento de ingeniería de la producción, el departamento de mecánica, aeronáutica, los departamentos, ¿no? Esa sería la primera. Ahora, si yo quisiera explicar el comportamiento, la conducta del departamento, ¿a dónde tengo que ir a buscar esa respuesta? A la facultad. Muy bien, a la facultad. ¿Y si quisiera explicar la de la facultad? A la universidad. A la universidad. ¿Y de la universidad? Es autónoma. A la dirección, al Ministerio de Educación.
Bien, Ministerio de Educación. Entonces, fíjense, si yo quiero explicar la carrera, ¿tengo que ir al ministerio? ¿Tengo que ir al ministerio? No es necesario. Yo solamente con focalizarme en el departamento la respuesta. Entonces, ¿es necesario explicar el comportamiento o entender el comportamiento del ministerio? A los fines prácticos, no. Claro que, como estamos hablando de sistemas, lo que haga el ministerio va a afectar después a la carrera. Eso, sin ninguna duda, nadie está diciendo que no. Pero yo no necesito comprender el funcionamiento del ministerio para entender el funcionamiento de la carrera. A los fines prácticos no resulta, digamos, útil, pero sí se puede ir explicando, digamos, ir escalando. Así como teníamos esas dos tecnologías del reduccionismo y el determinismo, ahora tenemos otras que son el expansionismo y la teleología. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué deja de ser entonces válido esto de el tema del determinismo? ¿Qué es lo que aparece que lo modifica sustancialmente, que genera, digamos, o que termina con el sueño, digamos, ¿no? De poder tener un universo del determinismo. ¿Qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que sucede? Espera que quiero leer los chats, a ver qué me estoy perdiendo. Acá dice, se parece a la máquina con la que torturan a Homero Simpson. Qué bárbaro. Bien, bueno, fíjense, acá estamos en la pantalla, fíjense abajo. ¿De quién estamos hablando? Este lo tienen que conocer ustedes, ¿o no? Puede ser, no. O sea, es un científico, ¿no? Claro, pero, No me acuerdo de qué área, pero sí. y bueno, es fundamental analizar, digamos, lo que propone Heisenberg porque justamente marca eso. Entonces, para hacerla más fácil y que Es de ustedes que no no se se puede aburran, saber el tiempo y la posición al mismo tiempo. O sea, en el claro. mismo momento. Bueno, entonces estamos hablando de ¿qué? De física cuántica, ¿no? Heisenberg era discípulo de Bohr, que era el grupo de físicos que estaban en la vereda contraria a Einstein y sus discípulos. Heisenberg postula el principio de indeterminación o de incertidumbre. El modelo propuesto por la ciencia de un universo determinístico llegó a su fin. Heisenberg, dentro del campo de la física cuántica, observó que no es posible determinar la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Esto resulta así, ya que la introducción del método, que permite la observación, o sea, a través de la iluminación, modifica la velocidad de esa partícula. En síntesis, cada vez que se interviene para su observación, se modifican las condiciones del objeto observado. A esto se lo conoció como el principio de incertidumbre o el principio de indeterminación de Heisenberg. Claro, ustedes dirán, pero esto es en la física cuántica. Bueno, pero es sorprendente que es aplicable a las ciencias sociales también. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué cuando se incrementa el conocimiento en las características de una partícula o de un elemento, se disminuye el conocimiento en la otra? ¿Por qué? En este caso particular, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando del momento y de la observación en la física cuántica. ¿Por qué? ¿Por qué se produce eso? Porque para poder determinar con mejor precisión una característica, una propiedad, ahí está la clave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y por eso es extrapolable a las ciencias sociales. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace? Encontrar un equilibrio, profe. Hacer las preguntas correctas, analizar las cosas específicas. Bueno, sí, además, digamos, además. Entonces por ahí lo podemos ver desde un punto de ampliar el espectro de análisis para
tener una respuesta más concreta. No entiendo por ahí la pregunta yo. A ver, nosotros estamos en un experimento físico, ¿no es cierto? Estamos midiendo, queremos medir, queremos saber dos características: la posición y la velocidad, ¿verdad? Bueno, entonces medimos la posición y vamos teniendo cada vez más conocimiento de esa posición, hasta saberla perfectamente. Pero ¿qué ocurre con la otra? No la conocemos. No la conocemos. En la medida que vamos mejorando el conocimiento sobre una, vamos perdiendo conocimiento sobre la otra. ¿Y eso por qué ocurre? Y por eso es extrapolable la experiencia al campo de las ciencias sociales, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos haciendo como investigadores? Te estás focalizando en un aspecto específico y estás descuidando otro. En el caso de ese experimento, ¿no pasa que, digamos, cuando vos intentás aproximar mejor la velocidad, eso te genera un mayor error en la medida de la posición? O sea, nosotros queremos saber la posición. Entonces Sí. la vamos obteniendo, pero vamos perdiendo conocimiento, precisión en la velocidad. Claro. Bien. ¿Y eso por qué ocurre? Por el tipo de método que se está usando para saber la posición, que afecta a la velocidad. Porque una depende de la otra. Por el tipo de método, ¿no es cierto? ¿Y el método qué hace? Para poder conocer la posición, ¿qué hacemos? Variamos la iluminación, digamos, ¿no? Variamos la luz. Y al variar la luz, afectamos la velocidad. Claro. Y bueno, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como investigadores, como observadores? ¿Qué estamos haciendo? Estamos interviniendo. Y al intervenir, modificamos o alteramos el objeto que estamos estudiando. Por eso es extrapolable a las ciencias sociales, porque eso mismo sucede cuando realizamos una observación y la observación afecta lo que estamos observando. Ya no es válido esto de causa y efecto, digamos, ¿sí? Entonces aparece una nueva forma de percibir que se la denomina productor-producto, o Zamenhof la denominó principio de correlación directiva, en el cual, si bien una causa puede ser, un elemento puede ser causa de otro, fíjense que puede ser un producto y a la vez un productor. O sea, y entonces, ¿qué es lo que se observa? El concepto de las variables ambientales, es decir, ya no se concibe a las leyes de forma universal, sino en el contexto en el cual se las aplique. Entonces, bueno, Singer es un filósofo americano, Arthur Singer, hijo. ¿Es el mismo de las máquinas, profe? No, no. Pero digamos que determina esto que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? Que una cosa puede ser causa de otra, pero no es suficiente. Esto lo podemos ver a través de un ejemplo. El ejemplo lo desarrolló él considerando una bellota, ¿no? Una bellota es lo que podría denominarse la semilla de un roble. Si nosotros decimos que tenemos una bellota, la bellota es entonces la causa de un roble posteriormente. Pero que nosotros tengamos la bellota, eso no es suficiente para decir que vamos a tener un roble. ¿Y por qué no es suficiente? Y porque dependerá si en algún momento yo la siembro. Entonces, bueno, si no la sembré, nunca va a crecer un árbol. Incluso si la sembrara, habría que ver cómo y en qué condiciones lo estamos haciendo. Porque podríamos hacerlo, por ejemplo, en un suelo que tiene, no sé, que no tiene nutrientes,
o que tiene una salinidad excesiva, o, bueno, nunca la regáramos, digamos, ¿no? Un lugar desértico donde no hay humedad para que la semilla germine, o supónganse que la arrojamos al mar. Tampoco va a producir un árbol después de eso. Entonces, que exista la causa, no, o la cosa que podría considerarse causa, no resulta suficiente para que produzca el emergente que uno podría deducir de ese elemento. Y entonces, como les decía, hay que empezar a considerar los factores ambientales que van a empezar a modelar o modificar todos los elementos que en él estén contenidos. Bueno, como les dije también, ya no hay forma de concebir leyes universales, sino en las condiciones ambientales en las cuales se den. Y por eso entonces aparece el concepto de variable de contingencia, que como ejemplo gráfico, para lo que nosotros estamos más o menos familiarizados, imagínense el eje de coordenadas cartesianas, pero en lugar de en el plano tridimensional, ¿no es cierto? El eje X, el eje Y y el eje Z verticalmente. Entonces, si nosotros miráramos desde arriba, veríamos el plano XY. Entonces, si pusiéramos ahí un punto, ese punto va a tener un único par de coordenadas, ¿verdad? X igual 1, Y igual 1, o X igual 2, igual 20, no importa, pero ese par de coordenadas va a ser único para ese punto. Pero ¿qué ocurre si, en lugar de considerar el plano Z igual 0, yo empiezo a considerar diferentes planos Z? Entonces, ese mismo punto que yo estoy mirando desde arriba, ya va a dejar de tener, para la coordenada X e Y, van a ser las mismas, pero va a tener diferentes, o sea, infinitas coordenadas Z, porque dependiendo de en qué posición de ese eje se encuentre ese punto. Entonces ahí pueden ver que habrá que analizar qué ocurre en Z para decir qué está ocurriendo en X y en Y. Ese es como un ejemplito gráfico que nos determina rápidamente que no podemos decir que para todos esos puntos la cosa es la misma. Esa variable de contingencia aparece allí como un elemento clave para la modelación entre las variables dependientes e independientes y para establecer una mejor correlación entre ellas. Desde el punto de vista teleológico, que nos está cambiando, digamos, la concepción de pasar a analizarlo desde el insumo hacia el producto. Si nosotros pensamos y nos basamos en el principio de correlación directiva, se puede pensar en libre elección, propósito y voluntad en función de los elementos que componen ese sistema. En ese sentido, fíjense, estamos hablando de metas, objetivos e ideales, ¿no es cierto? Bueno, y nosotros ya pudimos ver algo de esto, no lo mencionamos, no lo hicimos explícito, pero sí lo trabajamos cuando hablamos de el práctico del taller 1, cuando tuvimos que definir nuestra misión y nuestra visión, haciendo eco, digamos, de cuáles serían nuestras metas, objetivos e ideales, ¿no? El concepto de teleología objetiva, a diferencia de lo que en su momento propuso Aristóteles y después desde la psicología, asume, digamos, o le asigna a los seres humanos los hechos de tener o poseer creencias, sentimientos, actitudes e impulsos manifestados en la conducta. Es decir, eso se puede observar a partir de la conducta, o sea, se manifiesta en la conducta. Y por eso dice que son observables, o sea, no tras ella, no son cuestiones metafísicas. Y esto, profe, perdón que lo interrumpa, ¿esto es algo que se tiene que ir observando eventualmente o hay formas de cómo inducir a que se muestren las conductas, ¿no? que salgan a la luz las conductas? Sí, pero vos fíjate que, por ejemplo, vamos a suponer,
que si no entraríamos en el campo de los prejuicios, porque vos dirías, no sé, si en algún momento alguien actuó de una manera, ante hechos parecidos va a actuar de la misma manera, y eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces, Sí, entiendo perfectamente. vamos a hablar de hacer más foco después en la observación y la comunicación como dos elementos clave justamente para, digamos, trabajar el concepto de alineación cognitiva. Ahora vamos a entrar en eso también. ¿Cuáles son las tecnologías que producen este cambio, no? Bueno, fíjense, dos ya venían existiendo, digamos, la A y la B ya están, digamos, en marcha. La comunicación y transmisión de símbolos y lo que se conocía como observar y registrar las propiedades de los objetos y sus eventos. Eso ya se venía aplicando, pero aparece la tercera de estas, que es el manejo lógico de los símbolos. Esta cambia, esto genera un cambio de paradigma. Claro, se produce, fíjense, por la fecha que está mencionado ahí, la década del 40, como resultado de todo el proceso bélico que se venía desarrollando en el mundo, ¿no? En aquel momento conocido como Segunda Guerra Mundial. Produjo un cambio muy importante que, digamos, posibilitó la mecanización del trabajo mental para automatizar. Ya ustedes se pueden dar cuenta, digamos, ya se pueden intuir que esto es prácticamente sinónimo de la creación de la computadora, ¿no es cierto? Aparecen las denominadas interdisciplinas. Bueno, seguramente ahora, cuando yo les vaya mostrando algunas, ustedes ya las van a reconocer, pero antes de mostrársela, me gustaría que me digan alguna. Cuando estás estudiando una carrera y después haces una especialización en otra área que no era tan abocada a esa carrera. No, pero por ejemplo, en ese concepto por ahí, Claro, administración y política, la ya se puede ver. bioquímica o ese tipo de cosas, ¿no, profe? Distintas ¿Cuál? ciencias que hayan bioquímica o por ahí hoy está la biorrobótica también. Por ahí yo creo que en interdisciplinas va las ciencias que van surgiendo o alternativas a por ahí Claro, disciplinas muy encajonadas con variaciones de otras. Sí, cuidado que estas que vamos a ver ahora son las que se generaron a partir de ese momento. Eso no quiere decir que son las únicas, hoy hay otras. No, claro, por supuesto, pero estas son las que se generaron a partir de ese momento, bueno, se consolidaron y hoy incluso algunas de ellas hasta se transformaron en carreras, ¿no? Bueno, fíjense, la cibernética. Cuando yo era pequeño, digamos, había una serie, después googleenlo, búsquenlo para ver de esto que les estoy diciendo, que se llamaba El Hombre Nuclear. No sé si la han sentido o lo han visto en internet y yo. ¿Y de qué trataba la serie esa? En la década del 70, año 76, creo que era más o menos la fecha de esa serie. ¿Y de qué trataba? Trataba de un astronauta que en un vuelo experimental se estrella y bueno, se ve que era una persona muy valiosa, que entonces lo quieren recuperar, ¿no? No había muerto, pero había quedado destruido, ¿no? Entonces había perdido las dos piernas, un brazo y un ojo. Y bueno, lo reconstruyen. Y la introducción de la serie decía, poseemos la tecnología, podemos reconstruirlo en un organismo cibernético superdotado y poderoso. Fíjense, la introducción no está hecha al azar, porque está dando elementos claves. La primera de todo, ¿cuál es? Poseemos la tecnología. Poseemos la tecnología. Si vos no posees la tecnología, no lo vas a poder hacer. Les puse aquí Hoy trabajé bastante, como se pueden dar cuenta, les introduje algo que no estaba, hasta el cuatrimestre pasado no estaba. Bueno, y después me gustaría que reflexionemos sobre esto, Already we've got robots with human brain cells, but the size of the brain, 30 million brain cells. It's not the 100 billion of a human brain, but it's getting there.
maybe 10, 15 years, we're going to have issues that we can build a robot with the brain the same size as a human. Then you have to ask, should we give it rights? Should we allow it to vote in elections? And even more so, if it then has an even bigger brain, will it let us have rights, and will it let us vote in elections? I think if we're looking to the future, particularly in Europe, and being creative and innovative, then open mind and the like is critical for that. To give people ideas, what's actually possible, what could we achieve in the future? ¿Llegaremos al momento en que sea al revés y que los robots nos tengan que otorgar derechos a nosotros? Fíjate que hoy estamos en 30 millones versus... Hay un artículo que hablaba de que pusieron a dos computadoras a hablar y hasta crearon su propio idioma y las tuvieron que desenchufar porque estaban empezando a hablar en otro idioma. Bueno, pero imagínate vos que... Es científico, confirmado. Sí, no digo eso, sino que, bueno, la computadora, como quiera que sea, termina siendo un objeto inanimado, digamos, ¿no? Pero acá está hablando de robots que serían, serían individuos que hasta podrían convivir con las personas, ¿no? Podrían movilizarse y ocupar los mismos espacios. Entonces, después entra un concepto de discusión ética, ¿no? Porque, entonces, claro, si hoy podemos poner el límite en el tamaño del cerebro o el número de neuronas que contiene, ¿qué pasará cuando lo iguale o cuando lo supera? Bueno, tiene que ver entonces con estos conceptos de cómo en aquel momento que yo les mencionaba, de la década del 70, era una serie que podía introducir y reemplazar una parte del organismo. Ahora ya estamos hablando del cerebro, ya no de una pierna, de un brazo. Estamos hablando del cerebro, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto va evolucionando y cada vez más. Bien, ¿qué otras interdisciplinas se pusieron en marcha? Bueno, esta cuando yo cursé ingeniería estaba como materia, no sé si hoy sigue estando como materia, si alguno la tiene dentro de su programa. Bueno, ciencias del comportamiento, y nosotros utilizamos mucho de esto a partir, bueno, de los autores como Robbins, Bateman y todos los que escriben sobre este tema. Todo lo que tiene que ver con administración y política, y fíjense que, bueno, hay carreras universitarias en torno a esto. Y la ingeniería de sistema, ¿no? Que es la carrera que ustedes más cercana tienen. Estamos ya bien entrados en esta nueva plataforma de percibir y conceptualizar el mundo, pensar sistémicamente, ¿no? Es el nuevo formato que nos diferencia de lo que Russell-Ackoff mencionaba, la era de la máquina. Entonces lo denomina la era de los sistemas. Bueno, ¿cuáles serían los basamentos? La teoría general, que está dada por von Bertalanffy ya en la década del 50, el concepto de organización que propone Russell-Ackoff, donde establece, digamos, que las organizaciones están compuestas, dice, al menos por animales, ¿no? O algunos de sus componentes son animales, dice. Hace mención que el proceso de la toma de decisión respecto a los fines a seguir y los medios con los cuales los va a seguir, los va a tratar de lograr, se distribuye entre dos o más de sus integrantes, que la organización cuenta medianamente, o es, digamos, medianamente libre de elegir estos fines y los medios con los cuales lograrlos, y que los subgrupos que se puedan conformar dentro de la organización por áreas funcionales,
entiéndase áreas funcionales como evoluciones dadas por la especialización, conocen lo que hacen los otros subgrupos a partir de dos elementos claves, la observación y la comunicación. Y, por supuesto, los principios derivados del Instituto Tavistock que conforman el concepto de sistema sociotécnico. Tendríamos que ver qué se entiende por sistema. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es un sistema? Y yo creo que voy a tirar por ahí el concepto más general, que podríamos decir que es un conjunto de partes que trabajan en conjunto para realizar una misma tarea. Pero un sistema podría contener otros sistemas también. Vos dijiste un conjunto de elementos que trabajan en conjunto o que cumplen una función para desarrollar un objetivo colectivo. De un objetivo común, claro. Común, ahí está. Bien. Pero le falta algo más. ¿Qué podría Que ser? tienen Claro, muy bien, Agustín. sí, que tienen una relación entre sí, me salía a mí. Ujú, claro. Sí, en lugar de decir que trabajan, que interactúan, ¿no es cierto? Conjunto de elementos que interactúan entre sí en busca o por un objetivo en común. A ver si me ayudan a redondear el concepto. ¿Cómo tiene que ser esa interacción? Una interacción coordinada. ¿Cómo decís, Rubén? ¿Una interacción? Una interacción coordinada, que no cada uno haga lo que quiere, sino que cada uno trabaje en conjunto. Claro, sería una interacción ordenada. Ordenada. Perfecto. Bueno, entonces le podemos agregar, ¿no? Podríamos decir que cómo serían esos elementos, ¿no? Podrían ser de diferentes especies, podrían ser, digamos, ¿no? O sea, podrían tener tal vez algunas diferencias, pero la tercera propiedad dice que cualquier subgrupo que se esté conformando poseen estas dos propiedades anteriores y que por ello no es posible subdividir el sistema en subgrupos independientes. Y como estamos entonces, o acabamos de definir el sistema y sus propiedades, ¿qué tipo de sistema nosotros podemos conocer? Ahí en la placa tienen uno, les quedaría el otro. ¿Cuál sería? El abierto. Sistemas cerrados y sistemas abiertos. Muy bien, entonces, ¿qué es un sistema cerrado? Uno que no interactúa con el medio. ¿De qué modo? Se podría decir que Digamos, todo, ni nada no, entra ni materia. nada sale. quizás podríamos decir que la interactúan actividad del los- sistema está lo que los contemplada. componen. ¿Y un ejemplo? ¿Cuál? Por ejemplo, un termo. ¿Un termo perfecto debería ser. ¿Por qué Pero es perfecto? posible tener un termo perfecto, profe. Yo quiero ponerlo en cuestiones sociales, A ver, por ejemplo. bueno, No sé, de un sistema cerrado, no sé, ¿qué podría un equipo ser? de tecnología de desarrollo, que no puede haber contacto, o sea, no puede haber fuga de información, ese tipo de cosas. ¿Es Mirá, posible tener un un termo ejemplo, perfecto? un ejemplo que se puede mencionar y que tiene vigencia actual es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el distanciamiento social y obligatorio en fase 1. ¿Qué ha hecho? Ha transformado a los ambientes en sistema cerrado. Por ejemplo, vamos a suponer una localidad donde nadie entra y nadie sale, digamos, ¿no? Podría serlo. Pero bueno, en definitiva, el sistema cerrado no es que no intercambia,
el sistema cerrado va a intercambiar energía, va a tener un flujo de intercambio. Pero ¿hasta cuándo? Hasta alcanzar el equilibrio. Y una vez que se alcanzó el equilibrio, el flujo se detiene. Por lo tanto, al detenerse el flujo de intercambio, lo que va a hacer es un ambiente de tendencia entrópica. Profe, como en química, cuando haces una reacción química en un calorímetro, se puede intercambiar energía hasta que llegan hasta el equilibrio térmico. Claro, bueno. Entonces acá estamos hablando en términos energéticos, que cuando hablamos así en términos energéticos, estamos considerando que puede haber no solo calor, sino que la energía tiene en el más concepción amplia del término. Sí, Pueden ser sí. insumos, materiales, en fin. Entonces, tecnologías. Entonces, el sistema cerrado es de tendencia altamente entrópica. Entonces, nos interesa a nosotros trabajar con los sistemas abiertos, que sería entonces la otra, a ver, déjenme ver si es verdad, pero sería la otra, ahí está, sistemas abiertos. Y entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es la diferencia? Es fácil la respuesta, ¿no es cierto? Es aquellos ¿qué? ¿Cuáles serían los sistemas abiertos? Que intercambian materia con el medio ambiente. Que intercambia materia. Materia y energía. Intercambian algo Sí. con el entorno. Hasta, no, algo no, energía, o materia y energía. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan a un equilibrio. ¿Y luego qué? ¿Vas a hacer un sistema cerrado? No. Generan un Suelen ser- equilibrio. No porque, a ver, Lucila, por definición dijimos que estamos trabajando con sistemas abiertos. Entonces, el sistema es abierto. Entonces, hay un intercambio hasta que se alcanza el equilibrio. El equilibrio. ¿Y después? Cuando sufre una perturbación. Hay un poco desequilibrio equilibrio, interno, profe, y hay más intercambio. Continúa el intercambio. Continúa, pero ¿en qué régimen? En régimen de equilibrio. Estacionario. Sí, en el otro se detenía, pero aquí continúa, en régimen de equilibrio. Entonces, ¿eso qué permite? Permite no tener ambientes con tendencia entrópica, sino que es posible generar momentánea o parcialmente disminución de la entropía, aunque el universo siempre va en expansión, ¿no? La entropía va en expansión. Yo hasta ahora se las voy mencionando, les digo esto, pero no le he preguntado, ¿no? No le he hecho la pregunta clave que me imagino que va a venir ahora dentro de poco, a ver, porque por ahí me estoy adelantando. Bueno, acá está, ¿no? La característica. Alcanzan un flujo estable de intercambio con el medio, ¿ven? El flujo es estable, pero sigue habiendo intercambio. ¿Qué otro elemento, qué otro principio se da? El de, ¿qué dice ahí? Equifinalidad. Sí. Equifinidad. ¿Y eso qué quiere decir? Equifinalidad. ¿Qué implica la equifinalidad? Entonces, los sistemas abiertos posibilitan eso, que partiendo de diferentes instancias finales podemos llegar al mismo resultado. Hay dos procesos que nos interesa abordar dentro de los sistemas abiertos. Uno es la interacción de sus componentes y la otra es desde los procesos de frontera. Entonces ya se están imaginando, se podrían imaginar que uno tiene que ver con lo interno y el otro tiene que ver con lo externo de ese sistema. Repercusión de los procesos de frontera, ya lo dice Marcelo Alonso, porque dicen que los sistemas navegan en un océano sistémico. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el orden y la diferenciación que se pueden lograr internamente a través de la interacción de las componentes puede ser afectado por esa interacción de frontera o esos procesos de frontera con otros sistemas que pueden estar más o menos organizados que el nuestro. No sé, a mí siempre me gusta poner ese ejemplo del fútbol cuando dos equipos se enfrentan, uno con un juego muy vistoso, con una elegancia terrible, y el otro
con un juego desastroso. ¿Ustedes creen que el equipo que tiene ese juego elegante lo va a poder exhibir cuando juega con un equipo así, que tiene un juego desastroso? Imposible. Y bueno, No, se destaca lo el lleva desastroso. incluso al que juega bien a jugar mal, ¿no? O sea, le impone el desorden. Fíjense, entonces eso es cuando nuestra organización puede tener incidencia la desorganización externa. ¿Qué dice? A ver. Y sí, puede ser que yo, capaz que la táctica de él, ¿no? Si le da resultado, bárbaro. Bueno, hay también otro ejemplo que lo podemos buscar también. Alguno de ustedes tal vez lo ha visto, ese del boxeo, el ejemplo. Se llamaba Hamed, el boxeador, donde tenía un estilo totalmente heterodoxo, o sea, se salía de las reglas del boxeo, digamos, ¿no? Incluso en ese momento, creo que fue principio de los 90, me parece, su época, los comentaristas que les tocaba, digamos, relatar las peleas, no lo podían ver. Claro, Nassim Hamed, muy bien. Porque era algo que, bueno, después cuando uno se acostumbraba, después terminaba siendo vistoso. Pero aquel que le gustaba el boxeo tradicional. Y no fue muy querido ¿Cómo? al principio. Que no fue muy bien recibido al principio, ¿no? Claro. Lo golpearon Bueno, bastante, justamente, pero no horrible. pero bueno, hasta que lo agarró Marco Barreda y lo noqueó, hasta ese momento hizo las que quiso en el ring. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, él imponía el desorden en el ring y desordenaba al otro. Y en ese desorden él ganaba. Ojo, tenía habilidades, por supuesto podía hacerlo. Pero bueno, cuando se encontró con un rival donde no pudo imponerle el desorden, bueno, primó el orden del otro y lo dejó fuera de combate. Y ahí se terminó la leyenda de Hamed. Entonces, eso es interesante, digamos, tenerlo presente porque puede afectar en demasía todo el proceso y toda la inversión energética que nosotros podamos hacer. Entonces, bueno, acá tenemos el concepto de alineamiento cognitivo. Cuando hablamos de alineamiento cognitivo, no es que todos estemos alineados en fila, digamos, uno tras del otro y haciendo la veña al mismo tiempo. Lo que estamos presentando aquí tiene que ver con la forma en la cual nosotros representamos y construimos nuestros modelos mentales. Entonces, ¿qué es para ustedes, si les tuviera que preguntar? Vamos a suponer que tuviera que preguntarles en este momento, ¿qué se entiende por modelos mentales? ¿Qué me dirían? ¿Han sentido el término? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han tratado en otros ámbitos, en otras materias? Sí, yo lo he escuchado. No, profe. Claro, en psicología, dice Víctor. Muy bien. Bueno, ¿qué nos dice acá la placa que hemos puesto? Que es una representación de la realidad dentro de nuestra mente, ¿no? O sea, de la realidad del universo dentro de nuestra mente. Pero cuidado, porque entonces aparece esta frase que dice, el mundo no es lo que es, sino lo que interpretamos de él o percibimos de él. Y ahí está la cosa. Donde nosotros percibimos una cosa y el otro percibe otra, de lo mismo, empiezan entonces ya no a haber un alineamiento cognitivo, sino aparece lo que se denomina dispersión cognitiva. Y esa dispersión cognitiva, en definitiva, ¿sobre qué va a afectar? Va a afectar, ustedes, por ejemplo, se pusieron de acuerdo en un reglamento operativo que tiene como el objetivo cumplir una visión establecida. Pero ¿qué pasa si con el transcurso de los días o de las clases empezamos nosotros individualmente a tener una mirada distorsionada de esa visión? Vamos a empezar a creer que lo necesario es ir hacia allá, cuando en realidad era seguir derecho, digamos, ¿no? No, hay que ir hacia la izquierda y resulta que eso es fruto de esa distorsión de la percepción de lo que en un momento acordamos
o pautamos como base programática. Entonces se empieza a generar una misión, o mejor dicho, una visión personalizada, que puede llegar hasta ser, dependiendo del grado de la distorsión, o del grado de la dispersión, perdón, no de la distorsión, el grado de la dispersión, muy diferente a la que se había propuesto sistémicamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice? Porque esto, ¿quién lo desarrolla? Esto lo desarrolla justamente Kenneth Craig, un psicólogo, ahora no recuerdo si era escocés, que murió muy joven, pero bueno, sus amigos continuaron post-mortem su trabajo, y desarrolla todo este concepto. ¿Y qué establece? Dice que los modelos mentales generan las bases implícitas y explícitas con las cuales se aborda el proceso estratégico de la toma de decisión y la fijación de objetivos. O sea, qué importante que es entonces, ¿no? Porque estamos hablando básicamente de la razón de ser de esa organización o de ese sistema sociotécnico complejo. Entonces, bueno, ven, como ya les fui adelantando, es una abstracción de la realidad, o sea, es una simplificación del fenómeno que podemos hacer. Bueno, hay muchos autores que lo han trabajado también el concepto, Peter Senge es uno de ellos, Daniel Goleman es otro, bueno, el propio Alberto Levi en su libro Estrategia, Cognición y Poder, que yo se lo di como bibliografía, que es este que tengo aquí, ¿lo ven? También lo desarrolla en uno de sus capítulos. Y entonces podrán ver, por eso hablábamos de la teoría moderna del liderazgo y de cómo fue evolucionando, pero también hablamos de los modelos mentales. Senge nos propone más o menos, en una síntesis, estos elementos, ¿no? ¿Qué elementos lo componen o qué cosas inciden en la representación? Bueno, entonces él dice que son supuestamente arraigados, es decir, son cosas que nosotros tenemos bradas, que la hemos vivenciado, es muy probable, y la hemos internalizado. Y entonces son generalizaciones, podrían ser generalizaciones, que lo hacemos a través de ilustraciones o imágenes, ¿no? En ese formato. O historias que influyen en el modo de entender y actuar. Entonces ya vayan teniendo estos elementos que los vamos a ver, y cuando terminemos la parte teórica y vayamos a la práctica, los vamos a retomar. Ya fijándolo, ¿no? Supuestos, generaciones, historias. Bueno, y acá está, como se lo había dicho, Kenneth Craig, que era el autor, digamos, el que desarrolló, si bien el concepto de modelo mental puede ser anterior, pero él fue el que le dio la conceptualización con la cual nosotros la conocemos, ¿no? Entonces, fíjense los elementos clave asociados al concepto. Evaluar diversas opciones como posible, o sea, ¿qué es lo que nos posibilita? Las alternativas de elección. Establecer algo como posible o no nos va a descartar, tal vez vaya a saber cuántos sinsabores, ¿no? Porque nos acercaría al concepto de viabilidad de esa propuesta. Y por supuesto tomar de esas posibles la que nosotros consideremos que es más conveniente a los objetivos organizacionales y sistémicos. Pero también nos predispone o nos ayuda, digamos, a enfrentar situaciones que puedan surgir más adelante. Y bueno, por supuesto, reaccionar, dice, de manera más completa y segura ante emergencia, es decir, estar mejor preparado para esas eventualidades. O sea, ya pueden ver entonces la importancia del concepto asociado, digamos, a los procesos que se dan dentro de un sistema. Entonces, yo les mencioné en varias oportunidades el tema de entropía sistémica, pero
¿Qué es lo que estamos pensando ahí en esos términos? Bueno, acá yo le estoy mostrando lo que sería el mapa conceptual que vamos a desarrollar en unos segundos, ¿sí? ¿Cuáles son las interacciones que determinan el desempeño? Bueno, creo que la presentación me está omitiendo algo que yo tenía preparado, pero bueno, no importa. Lo vemos la próxima, pues parece que se fueron de orden, porque esta es la última parte. Como sistema técnico complejo, nos interesan las interacciones que determinan el desempeño a través de la mirada de dos perspectivas. Desde la perspectiva del subsistema técnico y desde la perspectiva del subsistema social. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo estaría conformado el subsistema técnico? Antes de mostrárselo, se los pregunto. ¿Cómo creen ustedes que estaría conformado este subsistema? ¿Qué lo compone? ¿Qué lo integra? Y yo creo, profe, por ahí todo lo que tiene que ver con la estructura y lo que conlleve a aplicar lo que se quiere hacer, ¿no? Yo por ahí pienso en técnico como saber hacer, ¿no? Saber aplicar. Eso tiene un nombre, ¿no? Eso que decís vos tiene un nombre, ahora lo vamos a ver. Pero está, el concepto está. La técnica, entonces sería. ¿Y qué otra cosa lo compone? Bueno, fíjense. Acá está todo la maquinaria o los fierros, como le sabemos decir nosotros, ¿sí? Todos los elementos tangibles. Pero también los intangibles, que tiene que ver con eso que vos recién mencionabas, Agustín. Digamos, ¿cómo lo materializamos eso del saber hacer? A través de procesos, ¿sí? A través de esquemas que describan cómo son los pasos o cómo son los esquemas organizacionales asociados a ese proceso. Y, obviamente, los procedimientos que están incluidos dentro de los procesos. Estos ya serían como los detalles, ¿no? Que establecen la calidad, en todo caso, preservan la calidad de cada una de las componentes que ponen ese proceso. Y no nos podemos dejar de olvidar que todo eso se tiene que dar en un ambiente. Y ese ambiente es el ámbito de desempeño. Entonces, así como está dado entonces su sistema técnico, tenemos la conformación del subsistema social. ¿Y cómo estaría conformado este subsistema? ¿Quién lo estaría integrando? Nada de lo que ya vimos, ¿no? Nada de lo que estaba en el técnico. ¿Qué estaría aquí? Y bueno, acá desde ya las personas, creo yo, ¿no, profe? Pero por ahí la interacción entre los individuos y... no sé. Las personas, las interacciones que se dan entre ellas. Sí, claro. Bien. Claro, exactamente. Bien, ¿qué más? La ideología también por ahí, o a dónde apunta el sistema. Bueno, vamos a corroborar eso, mirá, fíjate. Las personas, ¿qué más? Los hábitos y los valores o los estilos de comportamiento, que eso tiene que ver con los acuerdos, los sistemas de acuerdos, hábitos y valores, lo que traemos con nosotros. Las actitudes, acuérdense que hablamos al principio comprensión y actitud, decía Russell Lakoff. Entonces las actitudes, esto lo extraje del libro Robbins, están dadas por tres elementos, ¿no? Por tres componentes. Una que es la componente cognitiva, o sea, como enunciado de valor, la componente afectiva y la componente de intención de comportamiento. De las tres, si bien las tres son importantes, el autor dice que es la segunda componente la que hace, digamos, o termina siendo más representativa, porque en definitiva es la que establece el grado de agrado, parece que estoy repitiendo la misma palabra, pero sería el grado en el cual yo manifiesto mi agrado o desagrado para realizar una actividad con otro. De ahí eso de que a veces ustedes dicen que mala actitud y demás, ¿no? O sea, cuando te expresa el desagrado. Entonces, bueno, si no hay una actitud positiva, seguramente
las relaciones no van a desarrollarse de manera adecuada. Bueno, y así como decíamos que el subsistema técnico debía considerar un espacio en el cual se desarrollaban esos procesos y procedimientos y se ubicaban las maquinarias, entonces tiene que converger a las relaciones que se establecen entre las personas que conforman ese subsistema social. Y terminan operando de acuerdo a una estructura formal e informal de poder y un sistema explícito de recompensas. Hoy están conformando, por ejemplo, un equipo de trabajo, pero ese equipo de trabajo, en términos equipo informal, pero tiene una estructura organizada, no sé si llamarla de poder, pero ustedes generaron un acuerdo interno con el cual se autopropusieron cumplir ciertas metas y objetivos en base a estilos de comportamiento aceptables. Entonces, ahí hay una estructura que se debe respetar.